Listo. Entonces voy a explicarles un poquito primero de qué va a tratar el curso, ¿ya? Que había sido arrastrado por la corriente. A ver, entonces listo. A ver, esto es bien rapidito nomás. Como les dijo el profesor Orlando, este es un curso introductorio a la neuropsicología clínica. Entonces, justamente, en verdad la neuropsicología es un mundo, es todo un mundo. Y yo lo que quiero lograr con este curso es que ustedes puedan tener algunas herramientas básicas para comprender qué es la neuropsicología clínica, ver si es que les interesa la neuropsicología clínica, si es que tal vez un campo por el que les gustaría ir, y que efectivamente después, si quieren ahondar más, bueno, podríamos conversar aparte ya también y comenzar a buscar el futuro de su formación en estos temas, ¿no? Entonces, simplemente recordarles un poquito a aquellos que no me conocen, y bueno, los que sí me conocen igual. Yo soy psicólogo clínico, ¿ya? Y aparte de eso también tengo una maestría en psicología cognitiva y neuropsicología de University of Kent de Inglaterra, y una maestría que acabé de terminar hace poquito en neuropsicología clínica en la Universidad Internacional de Valencia. Entonces, como ven, mi enfoque es netamente neuro, y la psicología cognitiva aporta la parte teórica, la neuropsicología clínica es algo más práctico. Entonces eso es lo chévere, por lo menos en este sentido, es algo más práctico. Entonces vamos a ver un poquito los contenidos que vamos a ver durante la materia. Aquí tienen ustedes el cronograma, no sé si ustedes pudieron observar este cronograma. Aquí en este cronograma ustedes pueden ver todos los temas que vamos a ir abordando. Entonces, el primer tema, que es el día de hoy, vamos a abordar los principios de neuroanatomía funcional y estructural, que en verdad simplemente yo creo que vamos a conversar un poco de eso. Esta clase he querido hacerla introductoria, de conversar y de recordar algunos conceptos. Igual yo les voy a subir contenidos en el ABAC, solamente como no sabía que ya teníamos ABAC, no les he subido nada, pero ya les voy a subir en los próximos días la información relacionada a esto, para que ustedes puedan también tenerla. Entonces, el día de hoy el objetivo es, primero, abordar un poquito sobre la neuropsicología como tal, porque tal vez nos interese y nos parece súper chévere neuropsicología, pero no tenemos ni idea de qué se trata, ni qué hace un neuropsicólogo. De hecho, cuando yo escuchaba por primera vez neuropsicología, yo era, qué chévere neuropsicología. Yo no tenía ni idea de qué se trataba, hasta que cuando ya comencé a investigar un poco más, dije, ok, ya me gusta más esta otra parte de acá. Entonces, de hecho, justamente porque a mí me gusta mucho la investigación, y ustedes lo saben, he conseguido que la doctora Cassandra Montero esté presente con nosotros el día 8 de febrero, y ella nos va a hablar sobre la investigación en neuropsicología. Esta clase de aquí, por si acaso, va a tener un horario distinto. ¿Por qué? Porque, bueno, ella es española, entonces pedirle que esté a las 7 de la noche es pedirle que esté a las 3 de la mañana, de allá de España. Entonces, por ese motivo, la sesión con ella va a ser de 2 a 4. Los que no puedan estar en este horario, no se preocupen, que va a quedar grabada la presentación y ustedes van a poder después observarla. Igual, a mí sí me gustaría que ustedes pudiesen estar durante la presentación y puedan hacerle todas las preguntas que ustedes quieran. Ella es muy buena, es joven, es muy buena, tiene una amplia experiencia en España, en Alemania, ¿ya? Entonces, va a aportarnos muchísimo con una perspectiva fresca, nueva y muy interesante sobre la investigación en neuropsicología. Entonces, bueno, regresando al cronograma, vamos a comenzar el día de hoy con aspectos básicos de la neuropsicología, entender qué es la neuropsicología y recordar un poquito algunos aspectos que han visto conmigo en clases, simplemente algunos temas básicos de neuroanatomía. Incluso voy a utilizar hoy para que ustedes se familiaricen un poco más algunas de las diapositivas que he utilizado antes, porque quiero que tengamos bien claro las cosas más sencillas para el día jueves, y ya poder profundizar ahora sí en funciones más concretas.
Por ejemplo, ustedes saben que en las clases conmigo hemos visto neuroanatomía, morfología del cerebro, pero de una forma bien básica y bien rápida y principalmente orientada a los sentidos y al movimiento. Ahora vamos a profundizar en aspectos cognitivos, que son los que más toca la neuropsicología. Aspectos como la percepción, que bueno, eso tiene que ver con los sentidos, que tal vez estará más familiarizado, y la motricidad también. Pero vamos a ver la atención, cómo funciona la atención, los tipos de atención, la memoria y los tipos de memoria, las funciones ejecutivas y los tipos, y todo lo que involucra las funciones ejecutivas, el lenguaje y todo lo que involucra el lenguaje. Es decir, vamos a ver, por ejemplo, la diferencia entre atención alternante, atención dividida, atención selectiva, atención sostenida. Vamos a ver la memoria, vamos a ver la diferencia entre memoria de trabajo, memoria de largo plazo, memoria espacial, memoria procedimental. Vamos a hablar también de las funciones ejecutivas como el razonamiento, el control inhibitorio, la flexibilidad cognitiva. Vamos a hablar del lenguaje semántico, el lenguaje fonológico, el lenguaje sintáctico. Entonces, son varias cosas que vamos a poder abordar, porque una vez que podamos abordar esto, vamos a poder ir tocando ciertos trastornos en los cuales se ven afectadas estas funciones. Por ejemplo, en trastornos del neurodesarrollo, vamos a ver algunos como, por ejemplo, el TDAH, el trastorno de hiperactividad con déficit de atención, o, por ejemplo, el trastorno del espectro autista, o también el síndrome de Down, que son trastornos del neurodesarrollo. Vamos a ver a qué se refiere con trastornos del neurodesarrollo. Y así, sucesivamente, ¿no? Entonces, son algunos trastornos que vamos a ir viendo, estoy seguro que les van a parecer muy interesantes y que podremos ir abordando por lo menos en las próximas 2 clases después de la de hoy, ¿no? Después vamos a entrar un poco más a hablar sobre la evaluación neuropsicológica. Es decir, primero tenemos que tener claros cuáles son los componentes biológicos, las bases biológicas, y luego, ahora sí, ver la parte de la evaluación neuropsicológica. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que asociar, imagínense, ustedes tienen que ir desarrollando la capacidad de ver una persona que de repente está fallada, ha tenido, por ejemplo, les dicen que ha tenido una lesión en, yo qué sé, en el hemisferio izquierdo, en áreas temporales. Entonces, ustedes ya pueden ir identificando más o menos que por ahí podría ser que una de las cosas que pudiera ocurrir es una fase de Wernicke. Entonces, por ejemplo, después la persona, cuando la atienden, se dan cuenta de que cumple con los criterios diagnósticos de una enfermedad, de un trastorno de Wernicke, y hacen la correlación, ¿no?, entre las áreas afectadas y las posibles afectaciones que pueda tener este paciente. Entonces, bueno, después, ¿qué viene? Justamente hacer evaluación, ¿no? Evaluación neuropsicológica, ver cuáles son los daños, cuantificar los daños, ¿verdad? Y ahí vamos a conocer algunos tests para distintas cosas, ¿no? Si quiero saber si hay problemas de memoria, ¿cómo puedo testear? Si quiero saber si hay problemas de atención, ¿cómo puedo testear? Y así. Y después vamos a pasar a una parte bien interesante, que es la elaboración de programas de rehabilitación. Una vez que ya hemos hecho evaluación y diagnóstico, listo, ahora tenemos que ver, bueno, ahora cómo ayudamos a esta persona en la rehabilitación, cómo ayudamos a que esta persona pueda mejorar. Entonces hay ciertas técnicas dependiendo de lo que queramos hacer. En teoría, hay técnicas de compensación, hay técnicas de restauración, entonces vamos a aprender algunas de estas técnicas orientadas a distintos dominios cognitivos y distintos trastornos. Entonces ahí en verdad va a entrar mucho su creatividad, porque en verdad yo les voy a mostrar algunos, pero ahí es algo ilimitado que ustedes mismos también van a poder ser creativos y desarrollar. Pero siempre y cuando ustedes puedan comprender la teoría detrás, ustedes son capaces de hacer lo que ustedes quieran. En ese sentido, en la rehabilitación no hay algo netamente dicho. Y como les digo, en el medio, entre estas clases de rehabilitación, vamos a tener la intervención de la doctora Cassandra Montero, que nos hablará sobre la investigación en neuropsicología, que es muy importante. De hecho, este es el paradigma actual de la neuropsicología y de la psicología en general, que es el paradigma basado en la evidencia. La psicología basada en la evidencia. Es decir, ustedes, si van a tratar a un paciente, no pueden simplemente decir voy a hacer esto porque sí, sino que tiene que haber una teoría detrás, un sustento teórico en el cual ustedes puedan ampararse. Esto no se trata de simplemente pensar esto de aquí se ve chévere y hagámoslo.
eso ya está obsoleto. Entonces, vamos a hablar un poquito de esto. Voy a aportarles un poquito de mi experiencia en Inglaterra y en la maestría de España, para ver, y ya les digo, ahorita se van a poder hacer preguntas mucho más abiertas sobre este tema específico, ¿no? Entonces eso, ¿alguna pregunta sobre los contenidos que vamos a ver? ¿Sí está claro más o menos cuál es el recorrido que vamos a ir haciendo? Entonces, algunos de los que probablemente están en primer año conmigo, en primer semestre conmigo, probablemente se les va a hacer un poquito más complicado comprender algunos aspectos del cerebro, pero bueno, va a ser algo interesante porque les va a ayudar a reforzar lo que van a ver después. Entonces, pero tienen las bases para poder comprenderlos igual, ¿no? Listo, Lili. Ya te dejo entrar igual. Entonces, como les dijo el profesor Orlando, para pasar el curso tienen ustedes que hacer una actividad. Yo no voy a hacerles varias actividades, simplemente va a ser una actividad. Una sola actividad tienen que hacer ustedes. Así de sencillo. Entonces, ¿de qué se va a tratar esta actividad? Esta actividad va a incluir el abordaje de un caso con posibles evaluaciones y programa de rehabilitación. Entonces, yo les voy a subir varios casos con distintas afectaciones, distintos trastornos, y ustedes lo que van a tener que hacer va a ser identificar qué es lo que le está pasando a esta persona, tratar de establecer un diagnóstico, ¿ya? Las necesidades del paciente y plantear un abordaje, un tratamiento. Algo bien sencillo, en verdad. No espero que ahorita hagamos algo espectacular, porque bueno, en verdad es imposible que podamos ver todo en esto en tan pocas clases. Entonces, en verdad tenemos simplemente, son 1, 2, 3, son 4 clases en verdad que tenemos. Entonces, perdón, 4 clases, ¿no? No me equivoqué, son 8 clases, disculpen. 8 clases tenemos. Entonces es poco en verdad. Entonces, es bien difícil que podamos nosotros ver todo en estas 8 clases, pero lo que sí quiero es que ustedes, a conciencia, traten de aprovechar el curso, leyendo, estudiando y tratando de comprender cómo puedo hacer una intervención adecuada. Y si les gusta y les parece interesante, bueno, podrán pasar, podrán después ahondar, ¿no? Entonces, tranquilos que vamos a ver cómo se hace un informe de evaluación, vamos a ver cómo se hace. En verdad, a mí me gustaría que ustedes hagan un informe, pero no les puedo pedir tantas cosas. Entonces, simplemente les voy a pedir como les digo, un ensayo en el cual ustedes van a tener que poner las posibles, poner temas específicos sobre el diagnóstico, necesidades del paciente y el abordaje y tratamiento. Ya en el ABAC les subiré la rúbrica para que ustedes puedan ver qué es lo que se les va a calificar y qué se les va a pedir, ¿ya? Específicamente. La fecha máxima de entrega de este trabajo va a ser el 22 de enero. Es decir, el curso, como dijimos, la última clase es el 11 de febrero. Después de eso, bueno, viene San Valentín, viene Carnaval. Ustedes tienen hasta el 22 de enero, hasta las 11:59 para presentar el trabajo final. Entonces, como les digo, yo les voy a proveer de varios casos en los que ustedes tendrán que escoger uno. El que más les guste. El que más les guste, ustedes lo escogen. Y como les digo, tendrán que analizar el caso y tendrán que responder una serie de preguntas planteadas, referidas principalmente, como les digo, al diagnóstico, necesidades del paciente y abordaje y tratamiento. Máximo 5 páginas, no más de 5 páginas, sin incluir carátula, ni bibliografía, ni índice. Letra Arial 12 con espaciado 1.5. En verdad es bastante grande, Arial 12 1.5. ¿Ya? Máster. Yo Buenas puse noches. enero. Disculpe. Sí, puse, Sí, perdón. sí, justo eso le iba a preguntar, si es que era el 22 de enero, porque el 22 de enero es el lunes. No, disculpen, me confundí con este. No, perdón. Disculpen, un ratito, déjenme ver aquí la fecha. Se me movió el horario. Perdón, el 22 de febrero, disculpe, 22 de febrero, sí. Es lunes 22 de febrero. Ese día tienen que entregar el trabajo, ¿ya?
Como les digo, extensión máxima de 5 páginas, máxima. ¿Ya? Traten de que sean 5 páginas, en verdad. No les he puesto un mínimo, pero créanme que con lo que voy a pedirles, si me hacen menos de 5 páginas, yo creo que va a estar bien completo su trabajo. Es más, yo creo que tal vez van a encontrar un poquito difícil dejar lo máximo de 5 páginas, pero tampoco recuerden que son algunos y voy a tener que leer los trabajos de todos. Entonces, en ese sentido, Arial 12, espaciado 1.5, máximo 5 páginas, formato APA. Habrá que ser bien concreto, ¿no? Como les digo, la rúbrica va a estar puesta en el ABAC también. ¿Hasta ahí alguna pregunta del curso? ¿Alguna duda? Creo que de mi parte no. ¿No? ¿Alguien más por ahí? Profe, una pregunta. Usted, pero nosotros no podemos escoger el tema de lo que queremos hablar. ¿O necesariamente usted nos va a dar el tema? Yo les voy a dar varios casos, Yolanda, varios casos. Entonces, literalmente, tú vas a poder ver los casos, los lees si quieres y ves cuál te gusta más y con ese trabajas. Ah, ya, ok. Entonces, ahí iremos conociendo algunos trastornos. En verdad son un montón de trastornos, pero vamos a ir conociendo algunos. Y ustedes van a poder tener la noción, una pequeña noción, en verdad. Por eso es introducción, en verdad, porque me encantaría profundizar. En verdad yo creo que con ocho clases podríamos simplemente profundizar en el diagnóstico, en los tests y todo eso ahí, pero bueno, como quiero, aunque sea un poquito de cada cosa, vamos a hacerlo de esta manera, ¿no? Tal vez en algún momento podamos ir profundizar en otros aspectos más. Pero bueno, como les digo, no quiero tampoco que tengan que hacer un trabajo tan exhaustivo para que no se compliquen tanto, pero sí quiero un trabajo bien hecho en el cual ustedes puedan poner en práctica lo aprendido, ¿no? Porque no se trata simplemente de venir y estar ahí, ¿no? Sino de, en verdad, tratar de aprender. Entonces, ¿alguna pregunta más? ¿No? Entonces, vamos a hacer una pequeña dinámica de inicio del curso. Cuéntame, Lili, creo que fuiste. ¿Fuiste tú lo que me dijo o Alicia? Sí. Usted hace rato comentó que eran 4 clases nomás. 8. Porque son casi, creo que son desde hoy día hasta el 11 de febrero, ¿verdad? Sí, por eso digo, son 8. Ah, ya. Aquí les puse el horario, son 8. Ah, ya. Aquí está clase por clase, que es lo que vamos a ver. Sí. Profe, una pregunta. Ya les digo, O sea, en verdad yo sí voy a necesitar que ustedes puedan leer lo más que puedan para que puedan complementar los conocimientos, porque si no, en verdad es muy difícil. Por eso, en verdad, el curso son 20 horas de clases, pero son en verdad 40 horas, porque involucra también un trabajo autónomo. Entonces, sí es importante que ustedes traten de llenar esos vacíos con el estudio de algunas de estas, con la profundización, ¿no? En algunos de estos conceptos. Listo, entonces vamos a comenzar con el curso con una pequeña dinámica en el cual ustedes van a dividirse en grupos de 5 personas. ¿Cuántas personas estamos? Estamos 77, bueno, va a haber unos grupos de un poquito más. Entonces, van a dividirse en grupos de 5 personas y deberán buscar en internet las siguientes preguntas. ¿Qué estudia la neuropsicología? ¿Cuál es el rol del neuropsicólogo? ¿Y qué tipo de pacientes son los que atiende un neuropsicólogo? ¿Ya? Les voy a dar 30 minutos para que ustedes puedan escribir las respuestas de estas preguntas en Word, tratando de profundizar en lo que más puedan. Y prepárense para poder dialogar en el grupo, ¿no? Entonces, quiero que ustedes mismos busquen qué estudia la neuropsicología, cuál es el rol del neuropsicólogo, qué tipo de pacientes son los que atiende un neuropsicólogo, para que nosotros podamos entrar un poquito más en esta comprensión, ¿no? En esta dinámica de comprensión. Entonces, yo los voy a dividir automáticamente en grupos. Ustedes se reúnen para que puedan trabajar en esto, en los salones, y regresamos en media hora para que ustedes me conversen, para que conversemos entre todos qué es lo que han aprendido y qué es la neuropsicología. Y ahí arrancamos, ¿ya? Así no estoy hablándoles por 2 horas porque si no se van a aburrir. Entonces, así lo hacemos un poquito más dinámico. ¿Les parece?
¿Sí? Sí, profe. Igual probablemente Sí, muchos de ustedes Sí, profe. ya han buscado qué es la neuropsicología, probablemente en internet, pero bueno, igual sí me gustaría que lo escriban en Word, que lo trabajen en grupo y me cuenten, ¿no? ¿Qué es la neuropsicología? Entonces, vamos a ver, voy a dividirlos acá en grupos, participantes. Mister, ¿y nosotros no podemos escoger nuestro grupo? Me encantaría, pero el problema es que si escogemos grupos, hasta que los 77 participantes escojan grupo, se nos fue como más de media hora. Se pasa el tiempo Entonces, después. sí. Entonces, a ver, vamos a ver. Listo, vamos a tener 14 grupos y listo, ya los voy a crear ahorita. Va a haber unos cuantos grupos de 6 y unos de 5. Si tienen alguna pregunta, me avisan nomás y yo voy donde ustedes. Entonces, si alcanzaron a escribir las 3 preguntas que les dije que necesito que respondan, o las pongo de nuevo antes de que se vayan a los grupos. Debe ponerlas de nuevo. Sí, de nuevo, profe, un ratito. Aquí están. Solo son 3 preguntas. ¿Qué estudia la neuropsicología? ¿Cuál es el rol del neuropsicólogo? ¿Y qué tipo de pacientes son los que atiende un neuropsicólogo? ¿Ya? Entonces son las 8:05. Van a tener hasta las 8:35 aproximadamente. ¿Listo? Entonces, ya están abiertos los salones para que se dirijan. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Eh, John? sí, Cuéntame. disculpe, lo que pasa es que cuando estaba creando los grupos se me fue el internet y no me salió para meterme a un grupo. Entonces quedé así solo. En teoría sí estás asignado a un grupo, John. Estás Ah, asignado es al que grupo no. 5. Mira, busca ahí en el sistema, entre los botones, porque ahí te tiene que salir a qué grupo estás asignado. Ya me salió. Dale.
Bueno, espero que hayan podido tener una buena dinámica. A ver, entonces. Me he puesto la cámara. Listo. A ver, entonces. Vamos a comenzar entonces a conversar un poquito de esto de aquí, ¿ya? Como les dije, no quiero que sea como una de estas clases como las que siempre tenemos en psicofisiología o en investigación, sino algo un poco más distinto, por lo menos esta primera clase. Entonces, a ver, ¿quién me ayuda a responder la primera pregunta? ¿Qué encontraron sobre qué estudia la neuropsicología? ¿Qué estudia la neuropsicología? A ver, ¿quién me dice? Mister, buenas noches. Mi grupo le puede explicar lo que encontramos. Cuéntame, Sofía. Ya, bueno, nosotros encontramos que las neurociencias son áreas específicas y enfocadas a lo que se entiende como el estudio del cerebro humano, por lo que la neuropsicología puede ser resumida o comprendida como la neurociencia encargada de los estudios relacionados a las estructuras cerebrales y el porqué del comportamiento humano. Listo. Ya, muy bien, Sofía. A ver, Irene, cuéntame, ¿también querías aportar? Sí, claro. En mi grupo coincidimos que Yo también, profe. Ya la les neuropsicología... voy pudiendo concepto ahorita. ¿Ya? Irene, disculpa. Ya, ok. Quedamos en claro de que estudia las relaciones entre funciones cognitivas, estructuras y procesos cerebrales, tanto en individuos sanos como en los que han sufrido algún tipo de daño cerebral. Entre lo más destacado observamos el estudio de los procesos mentales superiores, refiriéndose a las bases neuroanatómicas en relación a los procesos mentales, que aquí está lo que nos mencionaba usted antes, que es como lo de memoria y así. Listo. Gracias. Listo. Muy bien, Irene. Ahora, Sofía e Irene, antes de que le dé la palabra a Sofía, explíquenme lo que dijeron en sus propias palabras. De hecho, puede ser cualquiera del grupo de Sofía o de Irene, por si acaso. Explíquenme un poquito lo que me dijeron, ¿no? Pónganme algún ejemplo, explíquenme un poquito más a profundidad lo que me dijeron, para que a sus compañeros les quede claro, ¿no? Claro, no sé, primero empezó Sofía y luego yo, o no, seguimos normal. No sé, Sofía, lo que ustedes quieran. A ver. Por lo que yo entendí, es que, por ejemplo, no solamente estudiamos los individuos sanos o las funciones correctas, pero nos dan un paso más para estudiar a los individuos que tienen algún daño. Por ejemplo, todos en primer semestre vimos el caso de Nicolas Cage. Entonces, la neuropsicología nos ayudaría a estudiar cuál es la relación de este daño, del daño que hubo con su conducta después de este daño, a partir de los procesos normales del cerebro. Ya, solamente una cosita, era Phineas Cage, no Nicolas Cage. Nicolas Cage es el actor, ¿no? Ay, perdón. No, está bien. Pero sí, efectivamente, muy bien, Irene, es un muy buen ejemplo, porque efectivamente la neuropsicología, como muy bien dijo Sofía, es parte de las neurociencias, y muy bien pusiste el ejemplo, Irene, en el cual, en el caso de Phineas Cage, tenemos ciertos síntomas que tuvo Phineas Gage, ciertas alteraciones en algunos procesos cognitivos, y también esto se debió justamente a una lesión cerebral. Solamente que en esos tiempos todavía no existía esto de la neuropsicología, ni siquiera existía esto de identificar las partes del cerebro, por lo tanto no tenían una comprensión muy precisa de lo que estaba ocurriendo. Cuéntame, Sofía, a ver, aporta un poquito más también. ¿Qué estudia la neuropsicología? Listo, buenas noches. La neuropsicología como disciplina de la psicología también nos muestra un estrecho estudio en la relación tanto como en la psicología cognitiva como en las corrientes de corte cognitivo-conductual. Como disciplina psicológica también recoge algunos modelos teóricos experimentales de la conducta, así como recoge el enfoque aplicado, ya sea a lo normal o patológico, pero que tienen algunas especialidades en la psicología como en la clínica. Un ejemplo de esto puede ser también como la neuropsicología también lo que tiene que ver con los peritajes, como para determinar si existe una relación entre un comportamiento y un daño cerebral. En relación a una persona que ha cometido un delito,
o un procedimiento en el que se ha evaluado la capacidad de este individuo. Muy bien. De hecho, ahorita que lo menciona Sofía, hace una semana, creo. No, hace un par de semanas fue. Hace un par de semanas estaba viendo una serie, y en esta serie iban a meter a la cárcel a una señora, ¿no? Y a esa señora tuvieron que hacerle una evaluación neuropsicológica, porque al parecer la señora había cometido un asesinato, y necesitaban ver si es que y parece ser que los familiares alegaban que ella tenía demencia vascular. ¿Qué es lo que en la demencia vascular los pacientes hay momentos en que se disocian y pueden decir cosas o hacer cosas que no quieren, ¿verdad? Entonces, supuestamente la familia alegaba que esta señora había estado, justamente por esta demencia vascular que padecía, es que había cometido este acto. Entonces, si es que se comprobaba eso, entonces la paciente podía, la tenían que meter en algún centro de rehabilitación para ayudarla, y si ese no era el caso, entonces la metían presa, ¿no? Entonces ahí es un ejemplo, por ejemplo, de Sofía, lo que tú dijiste, como un neuropsicólogo puede participar en un peritaje forense en el cual tiene que ayuda a hacer una evaluación de las capacidades cognitivas para establecer si es que efectivamente hay una alteración que esté relacionada a esas acciones específicas, ¿no? Cuéntame, Nicole. Buenas noches, mister. Lo que pasa es que yo justamente hace unos días había averiguado había buscado en internet que era un psicólogo forense, y tenía entendido que ellos son los que se encargan de, por decir, ver si el criminal tiene algún problema psicológico para poder determinar si necesita ayuda o si realmente tuvo la intención de. Entonces usted ahorita acaba de mencionar que un neuropsicólogo es el que también se encarga de eso, entonces ¿se le podría considerar lo mismo o ayuda? No, Nicole, lo que pasa es que lo que dije, sí, me expliqué mal, disculpa. Lo que dije fue, Nicole, que el neuropsicólogo también participa en el peritaje, también puede participar en el peritaje, y él es el encargado de identificar si es que hay una afectación neurológica que pueda también ser explicada, que pueda relacionarse con las alteraciones cognitivas que presenta la persona. Porque, por ejemplo, te pongo un ejemplo, Nicole. Un neurólogo puede hacerte una resonancia magnética de tu cerebro y decirte, Nicole, tú tienes una alteración en esta parte prefrontal. Pero tú igual con eso, tú no puedes decir si es que efectivamente el acto que cometió esta persona, mejor dicho, no puedes decir qué funciones cognitivas están afectadas en la persona, simplemente puedes saber el área, pero no necesariamente puedes saber la magnitud de la afectación. ¿Sí me explico, Nicole? Entonces, ¿quién es el que hace la evaluación para saber la magnitud de la afectación? Es el neuropsicólogo. Lo que hace el forense, por lo general, Nicole, va más orientado a la parte emocional o a crear perfiles psicológicos de las personas, lo que se llama, por ejemplo, una autopsia psicológica. Por ejemplo, Nicole, imagínate que hay un caso en el que se está acusando a una señora de que ella abusa de la hija, y por eso es que en este divorcio el padre es el que pide la custodia. Entonces ahí aparece el psicólogo forense para tratar de evaluar tanto al padre como a la madre y ver si es que efectivamente están capacitados o si hay alguna afectación, o si están capacitados primero para tener la custodia del niño, y después se puede hacer una evaluación con el niño para determinar si el niño tiene alguna afectación emocional o psicológica, debido a qué ha sido, identificar la magnitud de esa afectación y si el niño tiene efectivamente una preferencia por alguna razón. Entonces, es un ámbito más orientado es decir, no tanto a lo cognitivo y neurológico, Nicole, sino más a otros aspectos. No sé si me explico. Sí, comprendo la idea. ¿Ya? Por ejemplo, Nicole, si es que imagínate, Nicole, ¿ustedes conocen a alguna persona que tenga Alzheimer en etapas avanzadas? Sí.
¿Ya? Imagínense una persona con Alzheimer en etapas avanzadas, ¿ya? Y que de repente coja y le pega un niño, ¿ya? Coge y le pega un niño. Entonces, ¿quién es el que efectivamente puede corroborar que el paciente tiene Alzheimer? No lo hace un psicólogo forense, porque el psicólogo forense no diagnostica este tipo de trastornos, sino que lo hace un neuropsicólogo que confirma el trastorno de Alzheimer y por eso es que puede decir, ¿sabes qué? Esta acción que realizó el paciente está relacionada a su afectación. Porque no toda acción necesariamente está afectada está relacionada a la afectación. ¿Ya? No sé si me explico, Nicole. No sé si te queda un poquito más claro ahí. Sí, mister, muchas gracias. Dale. Pero es buena tu pregunta. Entonces, eso de ahí con la neuropsicología. A ver, ¿quién más me aporta más? ¿Qué estudia la neuropsicología? ¿Quién me brinda más información? Yo, A ver, cuéntame, Michelle. bueno, nuestro grupo puso que la neuropsicología es un área especializada de la psicología que se encarga del estudio de las relaciones entre la conducta y el cerebro, prestando especial atención a las consecuencias que provocan las lesiones cerebrales sobre las funciones cognitivas y el comportamiento, con el fin de identificar, describir, evaluar y diagnosticar, rehabilitar todas aquellas alteraciones derivadas de las disfunciones del sistema nervioso central. Muy bien, Michelle. Muy bien. Entonces, muy completo también tu explicación, Michelle. Entonces, ¿sí escucharon lo que dijo Michelle? Entonces, la psicología estudia la relación entre las alteraciones cerebrales o las afectaciones cerebrales y la conducta y las funciones cognitivas. Es decir, estudia la relación entre el cerebro y las afectaciones y las alteraciones que pueda tener nuestro cerebro por alguna razón, sea por un accidente cerebrovascular, es decir, un ictus, un derrame cerebral, un infarto cerebral, puede ser resultado también una lesión cerebral puede ser resultado de un trauma craneoencefálico. Un trauma craneoencefálico pues, es un golpe muy fuerte en la cabeza, como por ejemplo lo que puede pasar en un choque y que la persona, por ejemplo, queda en coma. En una epilepsia también puede ser eso. Sí, también Raquel, muy bien. En una epilepsia, en un ataque epiléptico también puede haber una lesión cerebral grave. Muy bien, entonces hay muchas razones por las cuales puede haber, por ejemplo, hay accidentes cerebrovasculares en los cuales se dio porque la persona tuvo una reacción alérgica y durante esa reacción alérgica no podía respirar, dejó de llegarles oxígeno al cerebro y tuvo una afectación, tuvo un deterioro muy fuerte en el cerebro. Y eso va a traer repercusiones. Entonces, ¿qué es lo que hace ahí justamente la neuropsicología? Lo que hace es evaluar las alteraciones que se han producido como resultado de esta alteración en el cerebro. Eso es lo que hace un neuropsicólogo. ¿Ya? Entonces, más o menos ya les estoy respondiendo a la siguiente pregunta, pero para no respondérselas yo, les pregunto ahora sí. ¿Cuál es el rol entonces de un neuropsicólogo? ¿Qué hace un neuropsicólogo? ¿Qué han puesto ustedes ahí? Evaluar a los pacientes y llevar a cabo un programa para rehabilitación en neuropsicología. Entonces, evalúa a los pacientes y realiza un programa de rehabilitación para ayudar a los pacientes. ¿Eso fue lo que dijiste, Alison? Para llevar a cabo un programa en neuropsicología. Exactamente. Es decir, un programa de rehabilitación. Ajá. Muy bien. Profe, bueno, en el grupo investigamos que también los neuropsicólogos también estudian patologías crónicas como diabetes, hipotiroidismo y se ven que suelen verse en alteraciones cognitivas. Ajá. Sí, muy bien, Lili, muy bien. Efectivamente, hay ciertas enfermedades
que traen trastornos cognitivos. Una intoxicación hepática puede traer un trastorno cognitivo. Como muy bien dijo Lili, una diabetes puede traer trastornos cognitivos. Muy bien. Y ya les digo, una cosa, es decir trastorno cognitivo es algo muy general. Entonces, para saber cuál es la magnitud del daño, hay que hacer una evaluación. Y esa evaluación o valoración la hace el neuropsicólogo. ¿Por qué no la hace un psicólogo clínico? Porque un psicólogo clínico, por lo general, está más orientado a los trastornos psicológicos, trastornos mentales, como por ejemplo la esquizofrenia, como por ejemplo el trastorno bipolar, como por ejemplo la depresión, como por ejemplo el trastorno obsesivo compulsivo. Estos son trastornos que son más el dominio del psicólogo clínico. Pero el neuropsicólogo, en cambio, tiene un dominio más orientado a las lesiones cerebrales y a la valoración de las capacidades cognitivas de esta persona que se han podido ver afectadas por esta alteración cerebral, ¿no? Entonces, eso es lo que hace el neuropsicólogo a diferencia del psicólogo clínico, por si acaso, para que tengan más o menos una diferenciación, ¿no? ¿Quién más? A ver, cuénteme, ¿quién más me dice? ¿Qué más hace el neuropsicólogo? Cuéntame, Catherine. Yo también tenía algo sobre lo que usted acaba de decir sobre las evaluaciones neuropsicológicas. También lo hacen. Y aparte de eso, la neurorehabilitación, que, bueno, investigué un poco más y salía que era un proceso que se centraba más bien como que en la recuperación del daño que se había provocado debido a las lesiones que se habían dado en el sistema nervioso. Entonces, eso es lo que quería aportar, la neurorehabilitación. Muy bien, Catherine, efectivamente. Entonces, una de las funciones cruciales del neuropsicólogo es, como dijimos, valorar al paciente, valorar las funciones cognitivas y ver la magnitud del daño. ¿Ya? Así como cuando ustedes, por ejemplo, no sé, si han visto, por ejemplo, cuando ha habido algún problema en alguna casa y se ha dañado, o el carro se ha dañado, sobre todo yo creo que es más común con el carro, después de un choque, por ejemplo. Entonces, un choque lo llevamos al mecánico y el mecánico valora el carro y dice, mire, sabe que esto de aquí funciona, esto de aquí no funciona, esto de aquí le ocurrió esto de aquí si hago esto de aquí, esto podría funcionar. ¿Ya? Así más o menos como eso es la valoración que hace y le dice, mire, sabe que este carro todavía funciona, pero necesito hacerle una cosita aquí, una cosita acá, una cosita acá. Tal vez no le va a funcionar como antes, a menos que le ponga esta pieza aquí y así, un montón de cosas, ¿no? En los seres humanos no se puede cambiar las piezas, ¿no? No podemos cambiar las piezas. Entonces, muy bien, Catherine, como dijiste, una vez que hemos identificado cuáles son las afectaciones de la persona, entonces ahí es que nosotros buscamos encontrar una forma de ayudar a esta persona. Y ahí es que viene la parte de la rehabilitación. Entonces, el psicólogo hace un programa de rehabilitación, en el cual va a incluir muchas cosas. Va a incluir, primero es un cronograma, en el que dice cuántos días tiene que venir el paciente, en qué horarios, y no solamente probablemente va a venir a neuropsicología, sino que también va a ir a terapia física, a terapia de lenguaje, tal vez a terapia ocupacional, porque el neuropsicólogo es parte de un grupo integral, en verdad. Entonces, porque recuerden que una lesión cerebral acarrea muchas afectaciones, en verdad, no solamente una. Entonces, es un trabajo integral entre varios profesionales. Uno de esos, el neuropsicólogo. Entonces, cuéntame, bueno, Michelle. sí, quería aportar también algo de que estaba mencionando de que el neuropsicólogo cuando detecta ya el daño cerebral no solamente no trabaja solo, sino que trabaja con un equipo profesional médico, como los psiquiatras, los neurólogos, los neuropsicólogos, también los fisioterapeutas, de lo que estaba comentando sobre un accidente o algo parecido. Sí, Michelle, mira, por ejemplo, principalmente en la rehabilitación participa más, por ejemplo, un neuropsicólogo clínico que va a ayudar a la rehabilitación cognitiva, un terapeuta de lenguaje que va a ayudar más en la terapia de lenguaje,
justamente por su nombre, como su nombre lo dice. El terapeuta físico lo que va a ayudar es a la parte motriz. El terapeuta ocupacional lo que va a ayudar es a que la persona pueda recuperar la funcionalidad en las actividades cotidianas del día a día. Entonces les pongo un ejemplo, pero primero le voy a dar la palabra a Luis. ¿Ya? A ver, Luis, cuéntame. También se puede desempeñar en el área de la investigación, que dice que el cerebro sigue siendo un misterio, por lo que las investigaciones esenciales en todos los campos. La curación y la prevención tienen siempre su base en la investigación. Exactamente, Luis. Y por eso es que yo les dije que una de las personas que iba a invitar era a la doctora Cassandra Montoro, porque ella hace investigación de neuropsicología. Ella ha hecho investigación con pacientes que tienen fibromialgia. Ha sido bien interesante, y con otros pacientes, muchos más pacientes, ¿no? Entonces ella les va a poder hablar muchísimo de la investigación y de cómo a través de la investigación se trata de buscar nuevos métodos de rehabilitación e intervención para los pacientes, ya que hablábamos de la rehabilitación, ¿no? Entonces, para yo saber si una rehabilitación puede servir o no, se hace la investigación. Entonces, eso es importante diferenciar entre investigación, que es un rol crucial e importantísimo en la neuropsicología actual, si que ustedes quieren desarrollar nuevas formas de tratamiento y rehabilitación, y la práctica clínica como tal. Como les digo, yo tengo un gran interés en la parte de la investigación, más que la clínica, en verdad, más que la intervención, me gusta más la investigación, descubrir nuevas cosas para aportar a los que están realizándolos en el día a día, ¿no? Pero bueno, cada quien tiene su rol. No se contraponen por ese caso, pero bueno. En todo caso, muy buena aportación, Luis. Entonces, lo que les iba a comentar es que, a ver, imaginémonos un caso. Entonces, imagínense que tenemos a Juanito. Entonces, Juanito, resulta que Juanito va a la... mejor déjenme buscarles, no sé si ustedes han visto. Les voy a pedir mejor un caso real, para que ustedes vean aquí. Es un caso que justamente hace poquito estaba viendo, y estaba leyendo un poco de él. Se me fue el nombre. Aquí está, a ver. A ver. Listo, a ver, vamos a ver. Listo, a ver. Miren. Este de aquí que ustedes ven aquí, este es un exjugador argentino llamado Fernando Cáceres. No sé si ustedes conocen su caso. ¿Ya? Y este es él hoy, ¿ya? Después de haber tenido un accidente. ¿Ya? Entonces, ¿qué fue lo que le ocurrió a él? Entonces, él ya era un futbolista retirado. Un día le intentaron asaltar y le dieron un balazo en la cabeza. La bala entró por el ojo y de hecho se quedó alojada en la parte posterior de su cerebro. Esto hizo que Fernando Cáceres esté en coma y estuvo a punto de morirse. Sorpresivamente y milagrosamente no murió. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió? Una de las primeras cosas que ocurrió fue que Fernando Cáceres no podía caminar. ¿Ya? Entonces, la afectación cerebral generó un problema para él en la capacidad de caminar. Recién ahora, estamos hablando de que esto ocurrió hace como 9 años, pero si no me equivoco, este accidente, o más. Y hoy por hoy él ya está dando algunos pasos, tal vez con bastón, pero muy, muy, muy complicado. Entonces, ¿quién es el que lo ayuda, por ejemplo, a hacer una terapia física para que pueda recuperar de alguna forma la movilidad, sea con los brazos, sea con las piernas, y poder volver a caminar? El terapeuta físico. Ahí no interviene el terapeuta cognitivo. Es decir, ahí no intervenimos nosotros como neuropsicólogos, ahí interviene el terapeuta físico, ¿verdad?
Ahora, Fernando Cáceres también tuvo una afectación en el habla. Él ya no puede hablar así como nosotros, sino que habla un poco más lento. Pero al principio él no podía ni siquiera hablar. Por lo tanto, tuvo que ir donde un terapeuta de lenguaje para que le ayude nuevamente a recuperar la capacidad de hablar. Y también su afectación trajo consigo algunos problemas cognitivos, como por ejemplo, él tiene afectaciones en la memoria, tiene afectaciones en la atención, tiene afectaciones en la velocidad de procesamiento de información. Entonces, estas capacidades cognitivas que se ven afectadas, ahí sí intervenimos nosotros los neuropsicólogos para tratar de ayudarlo a mejorar sus capacidades de memoria y de almacenamiento de información, para mejorar su capacidad de aprendizaje, para mejorar su capacidad de atención y de control ante interferencias, para mejorar su capacidad de procesar información a mayor velocidad, entre otras cosas más. ¿Ya? Entonces, como ustedes pueden ver, este es un caso real de un paciente que después de haber tenido una afectación, un accidente en el cual su cerebro se vio afectado, necesita un neuropsicólogo para hacer la rehabilitación. Primero para hacer la valoración del daño y luego para hacer la rehabilitación de acuerdo a esa valoración. Como les decía con el carro, ¿no? Uno hace la valoración y ahí dice, ok, hay que hacer un ajuste aquí, hay que hacer un ajuste acá, hay que arreglar acá, y etc. ¿no? Entonces, ahí pueden ver un caso real. Como Fernando Cáceres, hay un montón de casos más de personas con accidentes cerebrovasculares, con lesiones cerebrales, con traumas craneoencefálicos, que necesitan de alguien que les ayude en la rehabilitación cognitiva. Y hoy por hoy hay una gran necesidad de profesionales de la neuropsicología en el Ecuador y en toda Latinoamérica, en verdad. Porque no hay. Entonces me van a preguntar, profe, ¿quién lo hace hoy actualmente? Bueno, medio lo hacen los psicólogos clínicos, pero como ustedes ven, ellos no tienen los conocimientos de las afectaciones cerebrales, ni tienen los conocimientos profundos sobre las funciones cognitivas. Porque por general el psicólogo clínico se centra más en trastornos mentales y en afectaciones emocionales, como la depresión, por ejemplo, o los trastornos de ansiedad, o los problemas, por ejemplo, de pareja o cosas así. Entonces, si ven que es distinto, es totalmente distinto a lo que hace un neuropsicólogo. ¿Ya? Entonces, a veces estos pacientes también efectivamente necesitan de un neurólogo o de un psiquiatra que le administre medicamentos, pero principalmente la rehabilitación como tal va a estar encargada de los terapeutas físico, de lenguaje, ocupacional y nosotros los neuropsicólogos. Si ven, es un trabajo en conjunto, en verdad. Un trabajo muy interesante que busca ayudar a esta persona a mejorar su calidad de vida. Si nosotros como neuropsicólogos no ayudamos a esta persona, no va a poder mejorar sus capacidades cognitivas, imagínense, va a ser bien complicado. Bien complicado. Imagínense que ustedes tengan la conciencia y sepan que después de este accidente ustedes tienen problemas de memoria y no pueden, por más que intentan, no pueden acordarse de las cosas, no pueden retener información. Y les dicen, por ejemplo, Leslie, ya te dije eso de ahí, y tú, y te das cuenta de tus dificultades, no puedes retener información. ¿Ya? Entonces, ¿cómo puedes tratar de recuperar estas capacidades? Eso es lo que se dice, no, Catherine, recuperar. Bueno, con la rehabilitación. Sin embargo, muchos psicólogos, muchos neuropsicólogos y muchos expertos hablan de que no necesariamente se puede recuperar totalmente una función que se ha perdido, sino que tal vez compensar a veces las afectaciones también. Eso lo vamos a hablar más adelante, pero igual es un poco el tema de lo que hace un neuropsicólogo. ¿Ya? Entonces, muy bien, el neuropsicólogo valora al paciente. ¿Cómo lo valora? A través de tests. Hay tests, hay no sé, ¿hay algunos estudiantes hay aquí que ya hayan visto pruebas psicométricas? Recién psicometría, en cuarto semestre, profe. Sí. ¿Ya? Es decir, ustedes, ¿algunos ya han visto aquí? ¿Tú ya viste, Sofía? Estamos viendo recién. Es que estamos en cuarto semestre, mister, entonces estamos justamente. De inteligencia sí se vio. Sí, justamente. Ya, hay algunos que se han visto. Irene dice, Irene, ¿tú ya viste? Sí, con la Miss Gloria.
Ya, entonces probablemente ahí ustedes habrán visto un test que es muy famoso, que es el WISE o el WISC, no sé cuál habrán visto, o ambos probablemente. Sí, Wise. Wise. El WISE, que es un test que se utiliza para medir ciertos aspectos de la cognición. ¿Ustedes se acuerdan qué aspectos medía? Comprensión verbal, razonamiento perceptual, memoria de trabajo y otros más. En sí, el coeficiente intelectual también. Y el coeficiente intelectual. Efectivamente, Velocidad de mide procesamiento también medía. velocidad de procesamiento también, muy bien. Efectivamente, entonces, como ven, esta es una herramienta para valorar al paciente, para ver, ok, vamos a ver cómo está su memoria verbal, su memoria de trabajo verbal. Vamos a ver cómo está su razonamiento perceptual. Vamos a ver cómo está su velocidad de procesamiento. ¿Y cómo lo hacen? Con tests, como estos de aquí, para evaluar y comparan, ¿no? Comparan la media, es decir, lo que en teoría debería ser es lo normal, con lo que tiene esta persona. Si vemos que está por debajo, entonces justamente ahí el neuropsicólogo va a tratar de ver un programa de rehabilitación para tratar de hacer que esta persona vuelva a tener los niveles normales. Y recuerden que todas estas funciones cognitivas subyacen a nuestro desempeño en el día a día. ¿A qué me refiero con esto? Si, por ejemplo, imagínense, Tiffany, si tienes problemas de memoria, ¿tú crees que vas a poder estudiar adecuadamente? No. Se te va a dificultar muchísimo, efectivamente. Si alguna persona tiene problemas de velocidad de procesamiento de información y de comprensión verbal, ¿ustedes creen que esta persona va a poder tener una conversación fluida con personas en una reunión social, por ejemplo? No. Se le va a dificultar mucho, ¿ya? Siempre igual depende de la magnitud del daño, nuevamente, ¿ya? Siempre depende de la magnitud del daño. Entonces, por eso es tan importante medir y testear cuál es el daño que ha ocurrido, ¿ya? Esto ya les digo, lo vamos a profundizar muchísimo más cuando veamos evaluación neuropsicológica, vamos a ver varios tests y vamos a ver cómo hacer un informe neuropsicológico, que por ejemplo es el que se entregaría, Nicole, en un peritaje en caso de que nos lo pidiesen, ¿no? Pero ya te digo, no es, el neurólogo no va a medir afectaciones cognitivas. El neurólogo solo te va a decir, mira, hay una afectación cerebral ahí, que puede estar asociada a algo. Pero el que te va a decir cuál es la afectación cognitiva, el que te mide la afectación cognitiva, el que te mide el daño, ese es el neuropsicólogo. ¿Ya? Entonces, para que vean en verdad el rol importante que tenemos los neuropsicólogos y un hueco gigantesco de acción que tenemos. Entonces, a ver, continuemos. Master, Entonces, ¿podría hacer una pregunta? Sí, claro, Corina, dale. Sí, ¿cómo está? Buenas noches. Tengo una duda. Por ejemplo, cuando tenemos un trauma, una fobia, un tipo de trastorno, vamos al psicólogo y por medio de la terapia sería nuestra rehabilitación. No me quedó muy claro cómo sería una rehabilitación cognitiva. O sea, ¿qué es lo que literal hace un neuropsicólogo? ¿Cómo sería esa rehabilitación? ¿Por medio de terapia en sí mismo? Ya. Sí, exactamente. Por ejemplo, Corina, eso igual como les digo, lo vamos a ver mucho más adelante, ¿ya? Pero para que tengas una idea más o menos, Corina, ¿ya? Imagínate, es como, ¿alguna vez, Corina, o alguno de ustedes ha tenido alguna, yo qué sé, se fracturó una pierna o le tuvieron que poner un yeso o alguna cosa en alguna extremidad, la pierna, los brazos, ¿no? No, hasta ahorita no. Sí, en mi brazo y en mi pierna. A ver, Gabriela, y después de que te sacaron, ¿qué te pasó? Por ejemplo, en la pierna se me dificultó caminar, ¿ok? Porque tenía bastante tiempo. ¿Pero qué fue lo que te ocurrió? ¿Qué me ocurrió? No me acuerdo. Pero me pusieron yeso por eso. No me acuerdo exactamente qué es lo que tenía, pero era cuando estaba en la escuela o algo así. Dale, entonces mira. Yo me rompí el brazo. Claro, y el brazo. Sí, también el brazo.
Yo también me rompí el brazo por un accidente y me pusieron yeso. Y después, o sea, me lo hacían mover porque es como una sensación rara. Ajá. Ya. Así, ahí le estoy poniendo un ejemplo bien sencillo, por ejemplo, Corina. Pero por lo general, cuando una persona, no sé si has visto una persona que se rompa los meniscos o se rompa los ligamentos cruzados en la pierna, por ejemplo. Una lesión, son lesiones muy comunes en los futbolistas, ¿ya? O en los deportistas en general, ¿ya? Si hay una lesión como estas, por ejemplo, de repente tienen que operar, Corina, ¿ya? Entonces operan a la persona. Después de operar a la persona, comienza lo que dicen, tiene que ser la rehabilitación. Entonces tiene que hacer la rehabilitación con la pierna, y tiene que moverla arriba abajo, y que tiene que moverla de un lado a otro, y que tiene que ir donde el terapeuta, y tiene que ir caminando poco a poco, lentamente. De repente lo meten a la piscina, y tiene que mover la pierna en la piscina, y así un montón de cosas. Todo esto, Corina, por ejemplo, es la rehabilitación física para que la persona, así como Gabriela y Lili, después de que le sacaron el yeso se sentía raro, para que después de que ya ha pasado la operación o ya ha ocurrido, en teoría, la parte más fuerte, entre comillas, ya ahorita sí comenzamos el proceso de rehabilitación, a tratar de que esa pierna sane lo suficiente para que la persona pueda caminar e incluso en algunos casos pueda volver a jugar fútbol, ¿no? Acá es lo mismo, Corina. Ya después de que ha habido una afectación cerebral, hay un conjunto de actividades que vas a hacer como neuropsicólogo para rehabilitar a esta persona en lo que se haya visto afectado, en la memoria, en la atención, en las funciones ejecutivas, lo que sea. Y tú vas a hacer ciertos ejercicios. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, Karina. ¿Ya? En atención, se podría hacer un ejercicio de atención en el cual tú le presentes a la persona un estímulo, es decir, alguna cosa visual, ¿ya? Que esté ahí en una pantalla, y esta persona tiene que, o mejor dicho, en papel, mejor algo en papel, más sencillo, ¿ya? En papel, entonces mira, le pones un papel y le pones en ese papel, le pones como, mejor te lo voy a poner acá, te voy a presentar, mejor dicho, voy a hacer algo así bien sencillo, para que más o menos veas cómo... Es más o menos los ejercicios que se les gusta... hacen a los niños pequeños como para que empiece a desarrollarse la parte cognitiva, que le ponen colores, sonidos, más o menos así, me imagino, ¿verdad? Más o menos, eso sí, tiene que ver mucho también con la estimulación. Más o menos. Mira, por ejemplo, mira a Corina, ¿ya? Entonces, mira, Corina, haz de cuenta que yo puedo hacerte un montón de ejercicios así. ¿Ya? Entonces yo te puedo poner un montón de ejercicios así. ¿Ya? Entonces ya, yo te pongo este ejercicio. ¿Listo? En verdad te pondré un montón más, solamente para que más o menos veas. Entonces, ¿yo qué te diría? Este sería un ejercicio de atención en el cual, exactamente, Nicole, lo que te pediría es que trates de encerrar las P lo más rápido que puedas. Entonces, este es un ejercicio de atención en el cual yo trato de rehabilitar tu capacidad de inhibir los estímulos que son irrelevantes, es decir, que no son necesarios en este momento, y concentrarte en lo que sí es importante, ¿no? Entonces tú comienzas a revisar, ay, aquí está, pum, aquí está, pum. Por lo general, una persona que tiene una afectación en la atención se va a demorar más y va a cometer más errores. Entonces, tú puedes ir jugando con esto, después puedes ir cambiando, ponerle mayúsculas, ponerle minúsculas, cambiarle otras letras, ponerle colores, un montón, y después hacer otro tipo de ejercicios también, cosas así, ¿no? Entonces, así son algunos ejercicios, Corina, que tú puedes ir creando o que tú puedes ir desarrollando para rehabilitar a esta persona y que pueda mejorar la capacidad cognitiva que se ha visto afectada, sea atención sostenida, sea atención selectiva, sea atención alternante, sea atención dividida, o sea memoria de trabajo, sea memoria procedimental, sea memoria, etcétera, ¿ya? ¿Sí está claro, Corina? Sí, sí me quedó claro. Gracias. Ya, entonces, en verdad esto, por ejemplo, se puede usar mucho, como tú decías, Corina, se lo usa mucho a veces con los niños, ¿ya? Y también se lo utiliza con los ancianos que por naturaleza, los ancianos ya no tienen las mismas capacidades cognitivas que tenían cuando tenían nuestra edad. Eso es algo normal, totalmente normal. Entonces, no sé si ustedes han visto, sus abuelos no es que son tontos, pero por ejemplo, tal vez tengan algunos déficits de memoria en comparación con la capacidad que tenían antes. O tal vez, por ejemplo, tengan algunas afectaciones para comprender rápido las cosas y digan, a ver, mijito, hábleme más lento, que no le entiendo nada.
¿Ya? ¿Por qué? Porque también su capacidad de procesamiento de información es más lenta. Entonces, todas estas cosas se van a ver afectadas por la edad. Entonces, también hay rehabilitación con los ancianos para ayudarlos a que no se pierda tan rápido estas capacidades cognitivas. Porque hay una correlación directa entre la magnitud de las afectaciones cognitivas como resultado de la vejez con la probabilidad de que aparezca el Alzheimer y otro tipo de demencias. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, un neuropsicólogo puede tratar a varios de estos tipos de pacientes. Y justamente hablando de esto, vamos a hablar de la última pregunta, ¿no? Por ahora, hasta ahora sí ha quedado claro, ¿sí han quedado claras las dos primeras preguntas? ¿Cuál es la diferencia entre... Eso justamente lo expliqué hace un ratito, Lisbeth. El psicólogo, ¿cuál es la diferencia entre el psicólogo clínico y el neuropsicólogo? ¿Quién le responde a Lisbeth? ¿Quién se acuerda? A ver, vamos. El psicólogo trata más los trastornos mentales y emocionales y el neuropsicólogo se enfoca más en las dificultades cognitivas y así. Muy bien, Adriana. Sí, es básicamente eso. El psicólogo clínico, por ejemplo, un neuropsicólogo no tiene absolutamente nada que hacer, Lisbeth, por ejemplo, en la depresión. A menos que la depresión esté causando un deterioro cognitivo, que sí hay estudios que demuestran eso, pero que este deterioro cognitivo sea un deterioro que está afectando mucho a la persona. Pero por lo general el tratamiento no va orientado al deterioro cognitivo, porque el problema raíz no es ese, el problema raíz es la depresión. Entonces, por ejemplo, en la depresión actúa más un psicólogo clínico. Por ejemplo, en un paciente con Alzheimer que está teniendo afectaciones cognitivas con producto de su demencia, actúa el neuropsicólogo, porque es una afectación cognitiva. Si, por ejemplo, Leslie tiene un problema con su pelado y tiene que ir a terapia de pareja, va el psicólogo clínico, no el neuropsicólogo. Por ejemplo, un esquizofrénico. El esquizofrénico tiene deterioro cognitivo, sí, pero ese no es su principal problema. Su principal problema es la esquizofrenia, que le genera deterioro cognitivo, pero el principal problema es la esquizofrenia, y ahí interviene el psicólogo clínico. ¿Ya? Por ejemplo, en las adicciones. En las adicciones interviene el psicólogo clínico, no interviene el neuropsicólogo. Pero si, por ejemplo, ocurre un caso como el que les presenté de Fernando Cáceres, el futbolista, que viene alguien y le da un balazo en la cabeza y destruye áreas del cerebro, ahí va a intervenir el neuropsicólogo, no el psicólogo clínico. Si un niño, por ejemplo, tiene trastorno del espectro autista, ahí el que tiene que intervenir es el neuropsicólogo, no el psicólogo clínico, porque el trastorno del espectro autista es un trastorno que se da por un deterioro cognitivo que se da al nacer. Es decir, no al nacer, sino cuando todavía se está desarrollando el cerebro. ¿Ya? Entonces ahí es una afectación cerebral. Por lo tanto, el que interviene ahí es el neuropsicólogo, no el psicólogo clínico. En un niño con trastorno de hiperactividad con déficit de atención, no actúa el psicólogo clínico, porque es una afectación cerebral. El trastorno de hiperactividad con déficit de atención es una lesión cerebral, es una afectación cerebral. También un problema que se originó cuando se estaba desarrollando el cerebro, antes de que nazca el niño, pero es una afectación cerebral. Y por eso es que el que tiene que intervenir ahí es el neuropsicólogo. Y así sucesivamente. No sé, Lisbeth, si te ha quedado un poquito más claro. ¿Cuándo interviene uno y cuándo interviene el otro? Muchas gracias. Dale. Entonces, es importante que tengamos esta distinción, porque la gente, si ustedes van y le preguntan a alguien ahí en la calle, oye, ¿tú sabes qué hace un neuropsicólogo? No van a tener ni idea. Y van a pensar que el psicólogo clínico es el que trata a todo el mundo, ¿no? Cuando no es así. Y ese, de hecho, es uno de los principales problemas en el Ecuador. En el Ecuador, no sé si ustedes escuchan, hay un montón de problemas en diagnóstico de trastorno de espectro autista. Hay un montón de problemas en diagnóstico de trastorno de hiperactividad con déficit de atención. ¿Por qué? Porque los que están haciendo estas evaluaciones no son los neuropsicólogos que se entrenan y se especializan para esto, sino que son psicólogos clínicos que no se han preparado para esto. ¿Sí ven por qué la urgencia, en verdad, de esto de aquí?
Y un mal diagnóstico puede cambiar la vida de cualquier persona. Y más aún cuando son niños. ¿Sí ven la importancia de un neuropsicólogo? Sí está quedando clara, sí está quedando claro el rol que tiene el neuropsicólogo dentro de las neurociencias. ¿Sí está claro o no está claro? Por mi parte, sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Y para complementar, listo. ¿Qué tipo de pacientes entonces atiende un neuropsicólogo? Ya les estaba diciendo algunos, pero bueno, cuéntenme más. A ver, yo investigué que los neuropsicólogos generalmente atienden a pacientes que tienen problemas cognitivos, como el de lenguaje, atención, de memoria o alguna alteración que se deba por una disfunción cerebral. Por ejemplo, un traumatismo craneoencefálico, epilepsia, malformaciones cerebrales, tumores, entre otros. Y eso. Muy bien, Raquel. Muy bien. Excelente, clarísimo. Yolanda, ¿querías decir algo también? Sí, profe. Bueno, es casi similar a lo que dijo, a lo que acaban de decir. Dímelo igual. Que con mayor frecuencia tratan a pacientes con problemas neurológicos que pueden incluir traumatismo de cráneo, accidente cerebrovascular, tumores cerebrales, enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer, que creo que es lo que más hemos visto nosotros en las clases de psicofisiología. Y bueno, muchas otras enfermedades más, que son algunas. Y todas esas patologías pueden ser curadas con alteraciones neuropsicológicas, presentando perfiles cognitivos relativamente característicos. Muy bien, Yolanda. Muy bien. Sí te escuché, Raquel. De hecho, te dije que estaba muy bien explicado. Dije que estaba muy claro lo que habías dicho. Es que se corta el internet, por eso justamente cuando presté atención, o sea, estaba como que hablando, pero no veía el celular. Entonces ya luego vi y se había ido el internet. Yo dije, chuta, no me escuchó nada. No, sí te escuchamos. Estuvo muy bien, muy claro. Y de hecho, entre Yolanda y Raquel creo que han explicado muy bien. Cuéntame, Sofía, también. Sí, también estaba leyendo que decían que también pueden atender a pacientes con personas mayores que buscan ayuda porque se muestran preocupados por problemas de memoria o muchas veces estos problemas pueden deber simplemente a los cambios cognitivos normales del envejecimiento. Entonces también decían que hoy en día también se cuenta con talleres preventivos donde se realizan diferentes funciones, ejercicios de estimulación cognitiva para ayudar a este tipo de personas con este problema en las áreas nésicas y las funciones ejecutivas. Y también decían que con frecuencia también los neuropsicólogos trabajan con personas que padecen otras patologías crónicas como diabetes, hipotiroidismo, lupus, estas palabras que también nos suelen acompañar en las alteraciones cognitivas. Muy bien, Sofía, efectivamente. Cualquier persona puede ser un potencial paciente para nosotros. Cualquier persona. ¿Ya? Es decir, lastimosamente, no quiero que les pase, ojo, por si acaso, pero si el día de mañana a Nadisha algo le pasa y de repente tuvo un problema, tuvo una afectación en el cerebro, tuvo, yo qué sé, le dio un derrame cerebral, después de que se recupere, si es que se recupera, entonces ahí vendría el neuropsicólogo para tratar de valorar el daño que ha tenido y después de eso poder hacer una rehabilitación coherente con esa evaluación que se ha hecho, ese diagnóstico que se ha hecho. Entonces, como ustedes ven, también hay enfermedades neurodegenerativas. Una persona con Parkinson tiene afectaciones cognitivas, una persona con esclerosis múltiple tiene afectaciones cognitivas, una persona con Alzheimer o con cualquier tipo de demencia tiene afectaciones cognitivas, que a pesar de que son enfermedades neurodegenerativas y el paciente va a seguir empeorando, podemos tener la capacidad de detener un poco ese deterioro. Y también incluso puede ser cualquier anciano, cualquier adulto mayor, que como muy bien dijo Sofía, comienza a ver que sus habilidades cognitivas se van deteriorando como resultado normal del envejecimiento, o tal vez algo peor, ojalá que no sea. Entonces nosotros podemos intervenir y tratar y ayudar a la persona a que de alguna forma recupere o aprenda a compensar
estas afectaciones que tienen. ¿Ya? Entonces depende, son algunas estrategias que involucran compensación y recuperación. Por ejemplo, mi padre tiene 75 años, ya va viendo que algunas cosas se le van olvidando, y yo cogí y le di una pizarra para que anote todas las cosas que tengan que ver con aspectos personales. Y en la agenda que él tiene, anota sus cosas laborales, para no mezclar una cosa con otra. Yaritza, ¿el neuropsicólogo atiende al autismo? Sí, porque ya vamos a verlo la próxima semana, pero Yaritza, de hecho vamos a verlo el jueves, de hecho. Pero por ejemplo, Yaritza, el autismo es un trastorno del neurodesarrollo, que creo que fue Sofía que dijo que una de las cosas que también puede ocurrir es que cuando nosotros nos estamos formando, cuando se está formando nuestro cerebro, cuando recién estamos desarrollándonos como ser humano en el vientre de nuestras madres, Yaritza, puede haber por alguna razón, puede haber un problema y tal vez nuestro cerebro no se formó adecuadamente. Ese problema se llama un trastorno del neurodesarrollo, porque es un problema cuando se está desarrollando nuestro sistema nervioso, por eso es neurodesarrollo, ¿no? Entonces, esa afectación es la que al final termina desembocando en los síntomas del autismo, Yaritza. Entonces, como te das cuenta, el autismo no es un problema mental, es un problema cognitivo, porque es un problema a nivel cerebral. Por lo tanto, al ser un problema cognitivo a nivel cerebral, el que lo atiende es el psicólogo, el neuropsicólogo. Entonces el neuropsicólogo va a tratar de ayudarlo a desarrollar sus capacidades, por ejemplo, de lenguaje, o desarrollar sus capacidades de funciones ejecutivas, de razonamiento, o sus habilidades visoconstructoras, etcétera, etcétera, etcétera. Exactamente, también hay funciones perceptivas y visoespaciales. De hecho, por ejemplo, Kerly, eso que tú dices se lo utiliza, por ejemplo, en el test en el WISE, se utiliza un test que se llama el test de cubos para medir las habilidades visoespaciales y visoperceptivas. El psicólogo clínico y el neuropsicólogo comparten el DSM-5 en algunos casos. Paula, sí, en algunos casos sí. En algunos casos sí. Por ejemplo, por el TDAH, es decir, el trastorno de hiperactividad con déficit de atención, que también es un trastorno del neurodesarrollo al igual que el autismo, algunos test se basan en el DSM-5 para diagnosticar a una persona que tenga TDAH. Entonces sí compartimos el DSM-5 en algunos casos, Paula. Pero, por ejemplo, nosotros no vamos a tratar a una persona con trastorno límite de la personalidad, ni tampoco vamos a tratar a alguien con esquizofrenia, ni tampoco vamos a tratar con un bipolar. Podríamos sí, si queremos rehabilitar sus capacidades cognitivas, pero ya le digo, no es tan común, aunque yo sí he conocido neuropsicólogos que lo hacen, pero no es tan común. Por lo general más los trata el psicólogo clínico porque tratan de abordar otro tipo de problemáticas que tiene el paciente, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, Freud no toca palito, nada tiene que ver aquí Freud, nada tiene que ver aquí la parte mental, esto es netamente algo cerebral, científico, ¿ya? Mister, disculpe. Cuéntame, Catherine. Cuéntame, Catherine, alzó la mano y de ahí te doy, Michelle, la palabra, ¿ya? Ok, gracias. Profe, yo tengo una pregunta, o sea, una duda, ¿no? Una curiosidad más bien. Por ejemplo, cuando estamos viendo este tipo de casos donde no se necesita un psicólogo, sino un neuropsicólogo, pero por ejemplo, la atención médica, hablando así de forma general aquí en el Ecuador, si usted va a un hospital y pide cita, básicamente siempre lo derivan a un psicólogo. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos tener esa seguridad, se podría decir, o esa, ¿qué otra palabra podría ser? Esa, bueno, sí, dejémoslo como seguridad, de que en realidad necesitamos el psicólogo y estamos teniendo una buena atención ahí, o si necesitamos un neuropsicólogo, en el caso de, sí, en casos externos se podría decir ahí. Ya. Por netamente ejemplo, sería, siga. Sí, por ejemplo, mira, Catherine, ahorita que fue todo este tema de la pandemia del COVID, y había un montón de personas que necesitaban apoyo psicológico. Ahí
¿quiénes eran los que tenían que intervenir? ¿Los psicólogos clínicos o los neuropsicólogos? Los psicólogos clínicos. Exactamente. ¿Por qué? Porque se vio afectada más el área de las emociones. Y hubieron como que más patologías de ansiedad, depresión y ese tipo de cosas. Exactamente, Catherine. Entonces, como te das cuenta, no son personas que tienen afectaciones cerebrales, no son personas que han tenido lesiones cerebrales, son personas que han tenido afectaciones emocionales, y a eso va orientado más el psicólogo clínico, a tratar esos trastornos de ansiedad, ayudar en estos problemas de insomnio que sean como consecuencia de la ansiedad que tiene o la angustia, o la depresión, ¿ya? Entonces, yo podía tratar a estos pacientes porque, como vieron, también soy psicólogo clínico. Pero ya les digo, en mi experiencia, sentía que me quedaba un poco corto en la posibilidad de tratar otro tipo de afectaciones, y yo sí quise mejor irme por la parte cognitiva. Pero, como te digo, Catherine, depende de la afectación que tú tengas. Por lo general, Catherine, aquí no hay muchos neuropsicólogos. Y por lo general, una persona como nosotros, si busca un psicólogo, lo busca por una razón emocional o una razón psicológica. Si, por ejemplo, Catherine, si tú vas a buscar un psicólogo, vas a buscarlo porque, yo qué sé, porque tal vez tienes un problema en la casa, o tienes algún problema de pareja, o tal vez no te hallas y si te sientes mal, entonces quieres al psicólogo para entenderte a ti misma, yo qué sé. Entonces, eso es psicólogo clínico. Por ejemplo, cuando estábamos en Solca, cuando yo estuve en Solca hay un departamento de psicología clínica, no hay neuropsicología. ¿Debería haber neuropsicología para rehabilitar a los pacientes que tienen daño neurológico? Sí. Ahora, no hay porque no hay muchos neuropsicólogos y probablemente no van a pagar por eso, ¿ya? Pero el psicólogo clínico, ¿para qué estaba? Por ejemplo, yo trabajaba con cuidados paliativos y lo que tenía que hacer era contención psicológica a los pacientes cuando tenían un montón de angustia, ansiedad o depresión como resultado de tener una enfermedad que prácticamente los está matando. Y lo mismo con las familias. Entonces, todo eso es una parte emocional, psicológica, donde interviene el psicólogo clínico. ¿Sí me explico, Catherine? Claro, y por ejemplo, en un debido caso, ¿se podría hacer un tratamiento mutuo entre un psicólogo clínico y un neuropsicólogo o esos casos no se dan? ¿O no? Sí, es decir, si por ejemplo, imagínate, Catherine, puede haber un niño que tenga TDAH, ¿ya? Entonces este niño tiene TDAH, lo tiene que tratar el neuropsicólogo para ponerlo, porque ¿cuál es el problema del TDAH? Trastorno de hiperactividad con déficit de atención. Déficit de atención. Trastorno de hiperactividad con déficit de atención. Entonces, sabemos que hay un déficit en la atención. Y la hiperactividad genera impulsividad. Esa impulsividad se manifiesta a nivel cognitivo también. Entonces, y eso es parte de las funciones ejecutivas, ¿verdad? Entonces, tienes que rehabilitar funciones ejecutivas y atención, porque esa es la afectación que tiene el niño, para ayudarlo a que su trastorno no afecte su capacidad de aprendizaje. Porque por lo general estos niños tienen dificultades en el aprendizaje. ¿Ya? Y eso es lo importante en esas edades, ¿no? Que el niño pueda aprender adecuadamente y después poco a poco el trastorno se va diluyendo un poco, ¿no? Sin embargo, si este niño tiene este trastorno y de repente se siente mal, se siente triste, les dificulta hacer amigos y el niño comienza a manifestar síntomas de depresión, entonces también podría entrar en acción el psicólogo clínico para ayudarlo a que se motive y que el niño tal vez logre levantarse anímicamente para poder seguir adelante, ¿no? Con su vida. ¿Sí me explico? No sé si quedó un poquito más claro, Catherine. Entonces... Sí, muy claro, la verdad. Gracias. Disculpe, mister. Entonces, sí. Entonces, diríamos que el neuropsicólogo estaría más de la mano quizá del neurólogo que del psicólogo clínico, por así decirlo, o sea, porque se enfoca como que más en la parte orgánica, más que esta parte emocional, ¿no? Que es la que podría tratar el psicólogo clínico en este caso. Entonces... Más en la parte, María Gabriela, más en la parte cognitiva que en la parte emocional.
Ah, ok, ok. Sí, porque, por ejemplo, ¿qué es lo que hace el neurólogo? El neurólogo, como les decía María Gabriela, el neurólogo lo que va a hacer es que va a hacer una resonancia magnética y va a identificar dónde está el daño. Y por ahí podrá mandar algún medicamento. ¿Ya? Pero el que va a hacer la rehabilitación es el neuropsicólogo. El que va a hacer la valoración del paciente es el neuropsicólogo. Más o menos, haz de cuenta más o menos, María Gabriela, que esto es como el neurólogo es al neuropsicólogo, como el psiquiatra es al psicólogo clínico. No sé si esa comparación te ayuda a comprenderlo mejor. Sí, sí, ok. Dale. A ver, Michelle, discúlpame que te tuve en stand-by bastante tiempo. Y de ahí voy Sí, contigo, Ana mister. Paula. Quería preguntarle cómo podríamos identificar si un paciente debería ir donde un psiquiatra o un psicólogo, porque se puede confundir esa parte, porque los dos atienden a esos pacientes con los mismos trastornos o similares. ¿Cómo podríamos identificar ahí? Es que bueno, eso es a nivel más emocional, como les dije, ¿no? Más a nivel emocional. Pero bueno, de hecho también el psiquiatra puede tratar de hecho el psiquiatra es el que administra medicamentos, por ejemplo, para los niños con TDAH. Pero bueno, en todo caso, el psiquiatra por lo general interviene cuando el trastorno es más grave y necesita una medicación para tratar de ayudar a que la persona se estabilice y que la terapia con el psicólogo clínico pueda ser más efectiva. Por ejemplo, yo puedo estar muy triste porque se me murió algún familiar, o Michelle puede estar triste porque lo dejó el pelado y entonces siente que no puede avanzar con su vida y todo un montón de cosas. Pero de ahí a que tengamos depresión y ni siquiera nos levantemos de la cama y no comamos y no vamos al trabajo y no nos vemos con nadie, ¿ya? Entonces ya ahí, y no podemos dormir absolutamente nada, entonces ya ahí podemos ver que hay una afectación mucho más grave que necesita la intervención de un psiquiatra para que por lo menos con la medicación la persona pueda, aunque sea dormir y comer y sentirse un poquito mejor y pueda estar más abierto a la terapia psicológica con el psicólogo clínico. ¿Sí me explico, Michelle? Sí, mister. Gracias. Ya, listo. Sí, yo lo que siempre trato de evitar yo lo que siempre procuro es evitar ir al psiquiatra tan rápido. No, es que no puedo dormir, me voy al psiquiatra que me dé pastillas. Vamos primero poco a poco. ¿Ya? Sí, mister, porque que por al eso le final, en verdad, preguntaba. el que cura, sí, porque en verdad el que cura al final es el psicólogo clínico, en verdad. El psiquiatra le va a dar medicación para de alguna forma estabilizar a la persona. Pero si la persona sigue angustiada cada rato y sigue teniendo ideas irracionales en su cabeza de que le va a dar COVID y se va a morir y va a contagiar a su familia y también se van a morir todos y así se va a contagiar todo el mundo y todo el mundo va a morir y van a morir todos y como no va a haber nadie que los entierre, todos se van a quedar ahí tirados en su casa muertos. Entonces, la persona no va a mejorar nunca. Digamos que no se está tratando de raíz el problema, sino que únicamente se está, digamos que, medicando, ¿no? A eso. Exactamente, exactamente. Se está conteniendo tal vez un poco los síntomas, pero eso no es el problema principal. Por eso es que necesita la terapia. ¿Ya? Entonces, si ven cómo cada rama de la psicología tiene en verdad su accionar, ¿no? Como hablábamos antes del psicólogo forense, el neuropsicólogo, el psicólogo clínico, ¿verdad? Mister, Ana Paula. Cuéntame, María Gabriela. Y ahí pasó a Ana Paula. Dime. Perfecto. Entonces, mister, y en este caso, el papel o el rol del psicopedagogo, ¿cuál vendría a ser en este caso? Hablando de rehabilitación cognitiva. El psicopedagogo interviene cuando hay niños que tienen dificultades de aprendizaje. ¿Ya? No necesariamente los niños, bueno, de hecho no necesariamente tienen que tener problemas de aprendizaje, pero el psicopedagogo está más orientado a la parte educativa. ¿Ya? Entonces, de hecho, por ejemplo, si el niño tiene problemas en el colegio, como resultado de que no está aprendiendo bien por un trastorno de hiperactividad con déficit de atención, el neuropsicólogo va a ayudarlo a rehabilitar la parte cognitiva,
Pero el psicopedagogo es el que va a identificar, a implementar las estrategias dentro del ambiente escolar para que el niño pueda aprender mejor. Perfecto. ¿Sí me explico? Sí, sí. Ok, gracias, maestra. Entonces, listo. A ver, vamos entonces con Ana Paula, y de ahí paso a Yaritza y de ahí a Ana, ¿ya? Hagan todas las preguntas que quieran, no se preocupen, pero de ahí hay que ir un poquito a la parte cerebral también. Cuéntame, Ana Paula. Pero igual quiero que quede clarísimo qué es lo que hace el neuropsicólogo, cuál es su rol y qué tipo de pacientes atendemos, porque esto es lo principal, ¿no? Si no entendemos ni siquiera qué hace un neuropsicólogo. Cuéntame, Ana Paula. A ver, le quería comentar, bueno, yo sí entiendo lo que usted nos está explicando acerca de la diferencia entre el psicólogo clínico y el neuropsicólogo, pero a ver, tengo como que un caso de cerca. El hermano de una amiga mía tiene síndrome de Asperger y hasta donde yo tengo entendido, él es atendido por un psicólogo clínico, porque de hecho va a una fundación, no es atendido por un neuropsicólogo. Entonces, hace un rato una de mis compañeras habló algo sobre eso, como que uno saca su cita en un centro médico y dice que, por ejemplo, tiene sospechas de que su hijo tiene síndrome de Asperger. Y de una creo yo que lo derivan con un psicólogo clínico, más no con un neuropsicólogo, que, como dijo usted, debería ser atendido por un neuropsicólogo. Sí, Ana Paula, es que eso es lo que les comentaba, que hay un déficit, hay una carencia de psicólogos, de neuropsicólogos. Entonces, como no hay neuropsicólogos, Ana Paula, alguien tiene que atenderlos igual, no los vamos a dejar sin atender. Entonces, quienes han comenzado a hacer este rol han sido los psicólogos clínicos. Y por eso yo te he dicho, Ana Paula, que han habido muchas falencias, sobre todo en el diagnóstico adecuado de estos niños, y por eso en el abordaje y en el tratamiento que reciben. Entonces, es lo que les decía, Ana Paula, es una carencia que tenemos, porque en verdad, como les dije, es un trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza por una afectación a nivel cerebral. Por lo tanto, esto repercute en sus habilidades cognitivas, y el que tiene que intervenir ahí es el neuropsicólogo. Pero como no tenemos, entonces alguien tiene que atenderlos. ¿Me explico? Sí, entiendo. Una pregunta. A ver, vamos, discúlpame, Daniela, me encanta responder sus preguntas, pero tengo que ir respetando igual los que van alzando la mano. Okay. Ya te atiendo si quieres, Daniela. A ver, Yaritza, vamos, te escucho. Era justamente relacionado con este tema del autismo, del Asperger. Ya sabemos que el Asperger ha desaparecido del DSM-5, ¿no? Y solamente están el autismo por entrado en cómo se manifiesta. Esto es lo que iba, o sea, hay mucha confusión entre cómo la psicología da el autismo y cómo, por ejemplo, ahora aprendimos la neuropsicología da su percepción sobre el autismo. Hasta donde habíamos estudiado, en el autismo no había una causa clara, un génesis claro del por qué surgía el autismo. Si bien hablábamos en que hay un gen que se afecta, habían casos en que este gen no estaba afectado, que el niño venía, digamos que a nivel cognitivo venía todo bien, y al pasar el tiempo es que se desarrollaba el autismo, y no necesariamente era porque un gen se había visto afectado. Si lo relacionamos con el psicoanálisis nos dice que qué sé yo, que el psicogénesis está más vinculado como a un problema en el estadio del espejo. Entonces, ¿cómo podemos trasladar estos conceptos para ubicarnos bien? Muy buena pregunta, Yaritza. Mira, como te dije, la ciencia ha demostrado que el problema principal que se da en el autismo es una afectación durante las etapas del neurodesarrollo. Incluso se han identificado las semanas y se han identificado cuáles son las afectaciones cuando se da la migración neuronal en la semana, ¿ya? Solamente que no quiero ahondar en eso para no confundirlos. Pero está preciso, está exactamente identificado cuándo se da el problema, cómo se da el problema, y ya. Lo que no está claro todavía, Yaritza, es lo que tú decías. ¿Por qué aparece esta enfermedad? No se sabe. Eso sí no se sabe. ¿Por qué aparece? No se sabe. Pero sabemos cómo se da la afectación,
cuándo se da la afectación y cómo se debería, en teoría, abordar a este tipo de pacientes. ¿Por qué se dejó de identificar como Asperger o como Rett o como autismo como tal, y ahora se habla de espectro autista? Porque todos estos son afectaciones de trastornos, son trastornos del neurodesarrollo, y podríamos hablar de ellos más como si fuesen niveles de afectación. Incluso en el autismo, uno no puede hablar del autismo solamente como tal, porque el autismo tiene varios niveles. Hay niños pueden haber niños con autismo en un nivel tan alto que el niño ni siquiera puede hablar. Pero hay otros casos en los que el niño sí puede hablar, pero tiene unas afectaciones menos visibles. ¿Ya? No sé si tenga autismo, Messi, pero ya les digo, es un tema que tiene que hacerlo el neuropsicólogo porque es una afectación a nivel cerebral. Ahora, el que quiere venir y decirme que es un problema en el estadio del espejo, que me lo demuestre científicamente, como lo han hecho los expertos neurocientíficos al demostrar dónde está la afectación del autismo. ¿Ya? ¿Sí me explico? ¿Yaritza? Sí, sí. Entonces, esa es una de las cosas que a veces, si fuese un trastorno mental, como por ejemplo el trastorno de personalidades múltiples, donde podemos hablar de que se da por algún trauma, como un mecanismo de defensa para ya, ok, listo, ok, clarísimo. Está bien, porque no encontramos nada ahí que explique a nivel orgánico por qué esta persona tiene este problema. Pero incluso, como hemos hablado antes, hasta los psicópatas hemos visto que tienen afectaciones cerebrales distintas que pueden, de alguna manera, ayudarnos a entender por qué procesan las emociones de una manera distinta. Entonces ahí entra un montón de debate si es que deberíamos considerarlos como un trastorno o no, porque el trastorno porque si hablamos de trastorno, ¿ya? Si podríamos decir, ok, el trastorno de la personalidad antisocial es un trastorno que puede desembocar en actos que van en contra de la ley, como por ejemplo robar o matar. Listo. Si es un trastorno, ¿la persona debería ir a la cárcel? ¿Y por qué entonces va a la cárcel? Hay que ver si debería ir a la cárcel o a un centro. Entonces es un dilema ahí gigantesco que todavía hay. Entonces, por eso es importante, Yaritza, diferenciar entre un trastorno mental y un trastorno y una afectación a nivel cerebral. ¿Ya? Por ejemplo, porque se ha dado por una lesión cerebral. Por ejemplo, Yaritza, en la esquizofrenia, hay una afectación cerebral, sí. Hay un desequilibrio en neurotransmisores, sí. Pero la esquizofrenia también tiene un componente de trastorno mental que no puede ser explicado por la parte orgánica. Entonces ahí sí, por eso te digo, es un tema, por ejemplo, un ataque de pánico. Un ataque de pánico es algo netamente mental. ¿Ya? Netamente mental. Pero tú ves que un ataque de pánico puede hacer que una persona hasta se desmaye. Y que una persona, pero te digo, es algo netamente mental. Ahí no hay nada a nivel cerebral que yo te pueda decir, mira, esto está mal aquí. Yo les voy a subir unos libros, Diana. ¿Ya? Entonces, no es por ser malo con Freud, por si acaso, pero por eso les decía que hay que tratar de siempre, hoy por hoy, el paradigma que se utiliza es el paradigma de la psicología basada en la evidencia. Si me dicen, ok, el autismo se da por tal cosa, listo, demuéstramelo con ciencia. Como les digo, como lo han hecho los neuropsicólogos al demostrar que es un problema, que el autismo es un problema en la migración neuronal que se da en las semanas tal y tal, cuando el niño cuando se está desarrollando el sistema nervioso central, y eso desemboca en una afectación de la maduración de las áreas prefrontales que van a explicar la afectación en el niño con autismo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que digo yo, que hay que siempre tratar de profundizar mucho más en esos aspectos científicos, ¿ya? Para justamente evitar que nos digan que la psicología no es una ciencia. Dejar un poco de lado los bueno, entrar en lo que... Sorry, no te escuché muy bien, Carolina. ¿Qué cosa?
Ahí sí me Bueno, escucha, Miss. entonces, a ver, Digo, me quedan lo que pasa es entonces... que Ahí te escucho, el Gaby. psicoanálisis es un poco más subjetivo. Entonces, yo, o sea, veo que la neurociencia es muy objetiva, se demuestran las cosas, ¿verdad? Sí, por ejemplo, un test proyectivo que no tiene ningún aval científico podría tal vez ser utilizado tal vez para, para estudiar el inconsciente de un niño que se manifiesta a través, por ejemplo, de los dibujos. Ok, listo, tal vez. Pero de ahí, en ningún lugar científico ustedes van a ver que les acepten un test proyectivo como algo científico, porque no tiene ningún aval, ¿verdad? Es muy subjetivo. Entonces ese es el tema. Por eso es que en lo que se trata de buscar nosotros, los neuropsicólogos nos basamos en test psicométricos que permiten medir con exactitud, después de varios estudios que se han hecho con ellos, las funciones cognitivas, ¿no? Entonces, pero bueno. A ver, Ana y Daniela. Primero Ana y después Daniela, y de ahí vamos a pasar un ratito a ver el cerebro, aunque sea una media horita, ¿no? Porque eso es importante, sobre todo aquellos que no lo han visto. A ver, cuéntame, Ana. Ya, espero que se me escuche y no se me corte, pero mi pregunta es que un poco más para diferenciar entre la neuropsicología y la psicología clínica, podría decirse que la neuropsicología trata afectaciones de nivel orgánico, es decir, que tienen una causa como que puede ser identificada y, por ejemplo, puede ser de origen neurológico o tal, o tal, y en otro sentido, la psicología clínica, en cambio, trata trastornos o afectaciones funcionales. ¿Está correcto eso o no? Porque tengo entendido que los trastornos funcionales no tienen una causa en específico. Entonces, ¿está correcto clasificar estas patologías así? O sea, ¿cómo tratan las patologías o qué? Es que lo funcional puede ser también orientado a la parte cognitiva. Es decir, O sea, si tú trata tienes los una afectación en la los memoria, si tú tienes una afectación en la memoria, por ejemplo, Ana, una afectación grave en la memoria, tú vas a tener dificultades incluso hasta para ir a comprar tus alimentos, porque no te acuerdas que no los tienes ni siquiera. ¿Ya? Entonces, eso afecta tu funcionalidad como ser humano, porque no puedes vivir tu vida normal. De hecho, hay algo que se llama, que lo vamos a ver más adelante, las actividades de las actividades de la vida cotidiana. Hay algunas que son actividades de la vida cotidiana y otras que son actividades instrumentales de la vida cotidiana, que son las que nos ayudan también a medir la calidad de vida que tiene la persona y que por lo general se ven más afectados por lesiones a nivel cerebral que repercuten o por alguna alteración o deterioro cognitivo que se da justamente, por ejemplo, como les decía, en los ancianos, o se puede dar en personas que hayan tenido accidentes cerebrovasculares o tumores cerebrales o traumas craneoencefálicos, etcétera, ¿no? Incluso puede ser una persona que haya adquirido un virus y que le ha afectado el cerebro, ¿no? Como les digo, alteraciones a nivel del sistema nervioso central, sobre todo a nivel cerebral, es lo que nosotros tratamos los neuropsicólogos, ¿no? Entonces, Ana, ¿cómo sería, como lo que yo te decía? El neuropsicólogo se focaliza más en el deterioro cognitivo que ha ocurrido como resultado de una alteración a nivel cerebral. Sea este por el envejecimiento normal, sea este por como les dije, por un trauma craneoencefálico, por un accidente cerebrovascular, por un tumor, etc. Mientras que el psicólogo clínico va a tratar más trastornos mentales o algunas afectaciones relacionadas a la parte emocional del paciente. ¿Está bien, Ana? Es decir, nosotros los neuropsicólogos no vamos a tocar palito en la parte emocional. Eso derivamos al psicólogo clínico, por ejemplo. Y así mismo debería ser el psicólogo clínico también, ¿no? ¿Sí me explico, Ana? Sí, ya, listo. Entonces ya, me quedó claro. Dale.
De ahí creo que Daniela quería decir algo también. Sí, pero ya le había respondido yo le iba a preguntar era sobre que por qué se basa lo del Asperger, se basa a lo que lo ponen como un autismo, pero ya le había respondido a mi compañera anteriormente. Eso ya. Es que el Asperger sí es autismo, O sea, porque sí. tiene las mismas raíces, Ajá. solamente que es un autismo, podríamos decir, de un nivel distinto, ¿no? Ajá. Corina, cuéntame. Pero ojo, no es que todos los niños con autismo son súper inteligentes, ¿ah? Eso es un mito, por si acaso. Cuéntame, Corina. Va a hacer una consulta. Hace un momento le escuché decir que en el caso de la esquizofrenia sí podía tenerlo un psicólogo clínico, ¿verdad? En el caso de los psicópatas, que sí hay una diferenciación en el cerebro por la amígdala, ¿también lo atendería un psicólogo clínico o ahí sí tendría que ser un neuropsicólogo? Sí, por lo general a los psicópatas no los atiende nadie. Pero sería, o sea, lo Sí. lógico es que vaya al neuropsicólogo, ¿verdad? En este caso. Lo lógico sería que vaya al neuropsicólogo, sí. Pero ya te digo, pero nadie en verdad trata a los psicópatas. Nadie quiere coger y tratar a un man que ha cogido y ha matado a 18 mujeres. Lo único que quieren es ver que se vaya a la cárcel y se pudra. Porque esa persona ni siquiera te va a decir, mataste 18 mujeres, ¿cómo te sientes? Bien. Es decir, de hecho me aburrí, como no me atrapaban, ya dije, ya me entregué nomás. Imagínate, ¿quién lo quiere atender? Mister, una pregunta. Y en este caso, Pero entonces, ¿cómo buscamos al tratarse de una psicopatía, el paciente no necesita ser medicado por un psiquiatra. En este caso. Ahí sí me cogiste. La verdad es que no sé, como te digo, yo no tengo mucho conocimiento de medicamentos para los psicópatas o de tratamientos con los psicópatas. Porque ya les digo, por lo general, la afectación de los psicópatas no es una afectación que pueda curarse, no se va a curar, así como no se cura el Alzheimer, así como no se cura el autismo, así como no se cura el TDAH, así como no se cura el TOC, así como no se cura la esquizofrenia, así como no se cura la esclerosis múltiple, ¿ya? No se va a curar la psicopatía. Entonces, es un poquito arriesgado que tú digas, oye, mira, ya creo que está rehabilitado, saquémoslo a ver qué pasa. ¿Tú crees que la gente va a estar feliz con que saques un psicópata que mató a 18 mujeres y que no se siente para nada arrepentido? Entonces, por eso digo, no, esa área todavía es un poquito desconocida, en verdad. Ok, perfecto. Listo. Pero, profe, entonces, ¿cómo buscaríamos la solución para ese problema? Ahí tienes una muy buena área interesante de investigación, Anthony. Es un tema muy extenso, profe, de verdad. Sí. La verdad es que involucra temas morales, involucra temas científicos, involucra temas, es decir, es bien difícil en verdad, involucra temas legales, es decir, es un tema muy difícil de abordar. Yo no te podría decir en verdad cómo sería la mejor forma de abordarlo. Pero bueno, ahí tienes una área interesantísima de investigación que hay un montón que hacer por ahí, ¿no? De hecho me acuerdo cuando yo estaba en Inglaterra, había un compañero que él estaba haciendo su maestría en psicología forense, justamente, ya que preguntaba a Nicola la vez pasada, y él, uno de los estudios que él hacía, él utilizaba Eye Tracker para tratar de ver si es que él podía, a partir de la incapacidad de la persona para controlar su atención hacia estímulos, por ejemplo, en este caso eran hombres y mujeres en ropa interior, podían predecir que la persona pueda tener cierta susceptibilidad mejor dicho, podrían diagnosticar, entre comillas, si es que esta persona puede tener ciertos rasgos psicópatas. Entonces, algunos estudios más o menos así se están queriendo hacer, Anthony, pero todavía es bien complicado. Es un área, por lo menos, que yo ahí sí no podría decir mucho. Pero incluso hay una serie en Netflix que te muestra básicamente que hay un neuropsicólogo dentro de las cárceles. Entonces, como que va
y evalúa a las personas que están ahí de acuerdo a los delitos que han cometido. Entonces hace este encefalograma, o sea, lo muestra y como que ahí va diciendo qué parte y cuál es la condición por la cual ha estado ahí o para ver qué problema, si puede ser cierto o no que ha cometido esto. Entonces... Es decir, sí, pero como ves, el psicólogo no es que está ahí para tratarlo. Entonces es complicado. Es porque estos pacientes, si es que no quieren colaborar o te pueden manipular, es difícil, en verdad, es muy difícil. Pero bueno, vamos a ir a hablar un poquito del cerebro, porque nos queda ya menos de media hora. Qué rápido que pase el tiempo, ¿no? Pero bueno, hasta ahora sí ha quedado claro ahora sí ya está clarísimo qué es la neuropsicología, porque eso creo que era una de las cosas importantísimas que tengan que quedar hoy, ¿no? Sí, profe. Listo. ¿Sí sabían que todo esto que era la neuropsicología o no lo tenían tan claro? No sabía. Es decir, ¿se han aprendido algo nuevo, por lo menos? Sí. Sí, profe, muchísimo, profe. La diferencia. La verdad es que al sí. mundo ya profesional de la psicología. Está bien, me alegro. Entonces, bueno, ahí incluso hemos hablado hasta de psicología forense, psicopedagogos. Bueno, hay un montón ahí. En verdad necesitamos bastantes psicólogos que sean expertos en el área que escojan, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros tratamos de formarlos en lo que podamos, ¿no? Entonces, bueno, los que tuvieron ya clases conmigo se acordarán de este recurso de aquí. ¿Se acuerdan del cerebro en 3D? Sí. Sí. ¿Ya? Entonces, esto lo cojo ¿por qué? Porque, a ver, si estamos hablando de que el neuropsicólogo es decir, el neuropsicólogo por lo general atiende a personas que tienen alguna alteración cerebral, que justamente es la que causa las alteraciones cognitivas que nosotros vamos a tratar. Entonces hay que conocer un poquito del cerebro, ¿no? Entonces, vamos simplemente a recordar las partes del cerebro y vamos a profundizar mucho más en esto cuando veamos cada uno de los aspectos, cada una de las funciones cognitivas. Entonces, cuando veamos atención, vamos a ver qué áreas están relacionadas a la atención. Cuando veamos memoria, vamos a ver qué áreas están relacionadas a la memoria y así, ¿ya? Entonces, ahorita simplemente es un breve repaso general. La clase es hasta las 10. Ah, sí, es verdad, ya son las 10. Uy, discúlpeme, es cierto. Ya son las 10. Chuso, se nos pasó volando el tiempo. Déjelo para mañana, profe. Pues bueno. Entonces mañana entraremos directo al cerebro y a las funciones cognitivas. Como les digo, mañana vamos a ver, ok, atención, listo. ¿Qué es la atención? Vamos a ver los tipos de atención y vamos a ver qué áreas del cerebro están relacionadas a la atención. Y así, con las funciones cognitivas, ¿no? Pero bueno, nos quedamos con ganas. Yo me iba de largo, gracias por pararme. Nos vemos entonces el día jueves y bueno, espero verlos a todos y que les haya gustado. Pasen bien, cuídense. Mañana no, Hasta profe. mañana. Chao, profe. No mañana, disculpen, el jueves. Chao, profe. Es el jueves, mister. Chao, profe. Muchas gracias. Chao, profe. Gracias. Muy linda su Gracias, clase. mister. Hasta luego. Gracias. Gracias, mister. Chao, mister. Gracias.